Cuando nos proponemos realizar este viaje hacia la comunidad ancestral, lo que intentamos es conectar con niveles de energía sumamente básicos, que por lo general se escapan a nuestra percepción cotidiana. Solemos movernos con una visión mucho más refinada y sofisticada de la existencia, lo que nos lleva a ignorar ciertos rasgos fundamentales de las energías que nos componen. Por ejemplo, si pensamos en la energía del afecto y el vínculo, a veces olvidamos ese anhelo profundo de soñar y ser soñados, una necesidad tan primaria que si no se comprende en su raíz, termina confundiéndose con la realidad tangible, generando un laberinto de expectativas. Lo que buscamos aquí es tocar la raíz misma de la estructura arquetípica, descendiendo hasta el punto donde la energía encarna en su estado más puro. Imaginemos por un momento a ese pequeño grupo de seres humanos en sus orígenes, expuestos a la inmensidad de un universo desconocido, a los cambios climáticos extremos y a la presencia constante de grandes depredadores. En un entorno de tal dureza y resistencia, existe una cualidad que se vuelve absolutamente imprescindible para que la vida no se apague: el vigor, la potencia extrema. Tener esa fuerza es la única garantía de subsistencia. No hablamos solo de una vitalidad pasiva, sino de la capacidad de contar con individuos capaces de imponerse frente a la rigurosidad de la naturaleza, de manifestar la voluntad humana sobre otras especies y sobre el propio temor al vacío. Sin esa valentía, sin esa disposición para desafiar lo que parece inevitable, no habría posibilidad alguna de prevalecer. El mundo original es exigente. Demanda saber cómo transformar un tronco en un transporte para el agua, o cómo obtener el sustento de un ser vivo para alimentar a la tribu. En este estadio de nuestra historia, la inteligencia aún no ha domesticado el entorno ni ha aprendido a cultivar. Somos, esencialmente, buscadores que toman lo que la naturaleza ofrece. En nuestra base, somos seres que compiten por los recursos, y por ello resulta vital el atrevimiento de ganar terreno para asegurar la continuidad de la especie. En este mundo de recolectores y protectores, la figura de quien se arriesga es el pilar central sobre el cual descansa todo lo demás. No existe la vida sin aquellos que están dispuestos a enfrentar el peligro. No hay mañana sin su presencia. Así como otros principios hablan de que no hay existencia sin la capacidad de dar vida, este principio afirma que no hay supervivencia sin la capacidad de defenderla con contundencia. Esto implica que el acto de vencer, de prevalecer y de arriesgarse a cruzar el umbral final en cada jornada es una pieza clave del engranaje vital. Hablamos de una valentía que se atreve a mirar de frente al cese de la existencia en cualquier momento. Aunque esto parezca lejano para nuestra conciencia moderna, en esta base humana profunda, esa fuerza de impacto no es solo una necesidad, sino algo que roza lo sagrado. Es el instrumento que la vida utiliza para que el ser humano pueda seguir adelante. Se trata del instinto más elemental de protección y permanencia. Toda comunidad moldea a sus protectores, y asumir ese rol implica una transformación interna, un paso hacia un estado de conciencia distinto. Antes que cualquier otra cosa, surge el instinto del rastreador, la pulsión de apropiarse de otra energía vital para sostener la propia. Es en este punto donde nace una identidad muy específica. El individuo adquiere su sentido de ser y su lugar en el grupo cuando demuestra la capacidad de tomar una vida para permitir que la suya y la de los suyos florezca. En este nivel primario, si no se encarna esa potencia, esa audacia y esa adrenalina que empuja a superar los límites y a arriesgarlo todo por la subsistencia, el aspecto activo y protector de la psique simplemente no existe. Es una identidad ligada indisolublemente a la capacidad de poner el cuerpo frente al riesgo, de sentir en la propia carne la tensión de la lucha por la vida. No es una fuerza abstracta o tecnológica que se ejerce a la distancia. Es el vigor corporal puro, la audacia de estar constantemente al filo de lo posible, porque esa es la esencia de la vida en sus raíces, habitar el límite donde todo puede ganarse o perderse en un instante. Capítulo 1. La génesis del guerrero y la supervivencia. En este viaje hacia lo más profundo de nuestra memoria ancestral, debemos situarnos en ese escenario original donde un pequeño grupo de seres humanos se encuentra completamente expuesto a las inclemencias de un universo desconocido,
a cambios climáticos implacables y a la acechanza constante de las fieras más imponentes. En un entorno de tal dureza y peligro, existe una cualidad que se vuelve absolutamente imprescindible para que la vida no se extinga: la potencia física y la firmeza de carácter. Tener esa fuerza es la única garantía de subsistencia, pero no se trata simplemente de una vitalidad pasiva, sino de la presencia de individuos capaces de triunfar frente a la rigurosidad de la realidad y de imponer la voluntad de lo humano sobre la naturaleza y sobre el propio temor al vacío. Es aquí donde comprendemos que, sin la valentía y la capacidad de desafiar lo que parece inevitable, no habría posibilidad alguna de prevalecer. El mundo en su estado puro es resistente y demanda saber cómo transformar un tronco en una herramienta o cómo neutralizar a una amenaza para obtener sustento. En este estadio de nuestra evolución, la inteligencia aún no ha domesticado el entorno a través de la agricultura o la ganadería. Simplemente tomamos lo que existe. Por nuestra base biológica, somos buscadores que compiten por los recursos, y por ello resulta fundamental el atreverse a ganar terreno para asegurar la continuidad de la especie. Dentro de esta estructura de recolectores y protectores, la figura de quien se arriesga es el pilar central sobre el cual descansa todo lo demás. Podríamos decir que no existe la vida sin la presencia de aquellos que encarnan este vigor, pues no hay mañana sin su disposición para enfrentar el peligro. En esta raíz humana, el impulso de prevalecer y de arriesgarse a cruzar el umbral final en cada jornada es una pieza vital del engranaje. Se trata de una audacia que se atreve a mirar de frente al cese de la existencia en cualquier momento. Aunque esta idea nos resulte lejana hoy, en el núcleo arquetípico, este impulso de impacto no es solo una necesidad, sino un instrumento sagrado de la vida para que el ser humano pueda seguir adelante. Asumir este rol de protector implica una iniciación, un paso hacia un estado de conciencia distinto donde el instinto de cazar se manifiesta antes que cualquier otra función. Este impulso no es otra cosa que la pulsión de apropiarse de una energía externa para sostener la propia. Es en este punto donde nace una identidad muy específica en la psique. El individuo adquiere su sentido de ser y su lugar en el grupo cuando demuestra la capacidad de actuar con contundencia para hacer que la vida florezca. Si no se encarna ese vigor, esa audacia y esa adrenalina que empuja a superar los límites y a arriesgarlo todo, el aspecto activo y protector simplemente no encuentra un lugar donde sostenerse. Hablamos de una energía eminentemente corporal, que requiere poner el cuerpo físico frente al riesgo directo. Este arquetipo no se ejerce a través de botones o mecanismos a distancia, sino que nace del contacto real, sintiendo en la propia carne la tensión de la lucha frente a un oso o frente a cualquier fuerza que amenace la integridad de la tribu. La audacia aquí es fundamental, y el guerrero se ve impulsado a tomar riesgos que, vistos desde la comodidad moderna, parecerían excesivos, pero que son necesarios porque la vida misma consiste en habitar ese filo donde todo puede concluir en un instante. Esta fuerza es honesta, franca y directa. No se mueve por fines ulteriores complejos ni por la búsqueda de un poder acumulativo, sino por la urgencia inmediata de la existencia. No hay segundas vueltas ni espacio para el error, pues en el mundo del cazador, una flecha fallida puede significar el desenlace definitivo. Esta psicología de precisión absoluta genera una tensión constante, un estado de alerta máximo donde la ayuda mutua y la camaradería se vuelven esenciales para enfrentar desafíos que superan la capacidad individual. Sin embargo, incluso en esa cooperación persiste una competencia noble, el deseo de ser quien logre el éxito que garantice la supervivencia del grupo, estableciendo así un juego de lealtad y mérito que define el honor del protector. En esta etapa, la identidad se forja a través de la eficacia. El individuo comienza a reconocerse como tal cuando demuestra que tiene la destreza necesaria para finalizar un ciclo vital y así permitir que el grupo prospere. Si no se encarna ese vigor, esa audacia y esa respuesta química interna que nos empuja a superar los límites, la identidad vinculada a la protección y a lo activo simplemente no tiene dónde sostenerse.
Es el fundamento de lo que entendemos como el principio de acción y firmeza en una comunidad, el compromiso de enfrentar el riesgo máximo para que la vida, en su sentido más amplio, sea preservada. Capítulo 2. Marte versus Plutón. Clarificando la energía de lucha. Es fundamental detenernos un momento para despejar las brumas que suelen confundir dos fuerzas que, aunque parecen similares, operan desde lugares muy distintos en la psique humana. Me refiero a la distinción entre la energía del guerrero directo y esa otra potencia mucho más compleja y profunda que solemos asociar con el poder absoluto. Para entender la naturaleza de este principio activo, debemos comprender que su esencia es puramente corporal. Es la acción de poner el cuerpo, de estar físicamente presente en el lugar del desafío, mientras que otras formas de fuerza moderna pueden ejercerse a miles de kilómetros de distancia, simplemente presionando un botón o lanzando un dispositivo tecnológico. Este impulso primordial requiere sentir en los propios músculos la tensión del encuentro. Es la audacia de quien se enfrenta a un oso o a un oponente cara a cara, experimentando esa vibración eléctrica que solo surge cuando se está en el límite mismo de la existencia. Tomar riesgos que para otros parecerían excesivos es, en realidad, el estado natural de esta energía, porque entiende que la vida misma es un juego que se disputa al filo de lo definitivo cada día. Existe una honestidad brutal en este impulso. Es una fuerza franca, directa y sin segundas intenciones. No busca objetivos ocultos ni pretende acumular influencias para controlar a otros en el futuro. No intenta exorcizar fuerzas oscuras ni busca el sacrificio por el sacrificio mismo. Es, simplemente, una cuestión de prevalecer o ceder en el momento presente. Es tan real y cotidiana que, aunque no lo notemos, la ejercemos cada vez que conducimos a gran velocidad por una autopista, confiando plenamente en nuestra precisión y reflejos. En ese instante, estamos habitando ese mismo espacio arquetípico, donde un error significa el final del camino, y es precisamente esa cercanía con lo definitivo lo que nos hace sentir más despiertos que nunca. A diferencia del poder, que tiende a ser algo que se guarda y se incrementa, esta energía es puro uso. No se puede almacenar, solo se puede expresar. Hay una belleza intrínseca en el acto de imponerse y triunfar, una alegría que hoy nos puede resultar difícil de admitir, pero que es el motor de la supervivencia. Es la fiesta que celebra la comunidad cuando sus protectores regresan tras asegurar el sustento. Si observamos escenas de contiendas clásicas en el cine, como en los relatos de héroes que luchan por su libertad, podemos percibir esa mezcla de sensualidad y gozo que produce el encuentro físico y la victoria. En su estado más puro, este anhelo de vencer otorga derechos sobre lo conquistado, no por un deseo de control opresivo, sino como una consecuencia natural de haber prevalecido en una lucha justa. Es vital aclarar que este impulso no tiene nada que ver con el deleite en el sufrimiento ajeno. El verdadero guerrero no es alguien que busca la tortura o la crueldad innecesaria. En la historia de nuestra especie, si se neutralizaba a un oponente o se tomaban medidas drásticas sobre su descendencia, era por una lógica de subsistencia y para evitar que el ciclo de enfrentamiento se reabriera indefinidamente. Aquí las reglas del juego son transparentes. Existe una lealtad profunda en la contienda y un respeto genuino por el oponente que sabe luchar con dignidad. Por eso surge la antigua consigna de honrar al vencido y darle una despedida digna de su valor. La humillación del otro es un rasgo que pertenece a una energía mucho más densa y sombría. El guerrero que rebaja a quien ha derrotado, en realidad, se está rebajando a sí mismo. En nuestra sociedad contemporánea, estos impulsos tan potentes y primarios suelen encontrar su lugar en el mundo del deporte. Allí vemos esa coreografía donde dos personas pueden entregarse al máximo para superarse, dándolo todo en la arena de juego, para luego fundirse en un abrazo de camaradería al finalizar. Es un juego mixto entre la competencia más feroz y la lealtad más absoluta. Una danza donde el respeto mutuo nace, precisamente, de haber sido capaces de desafiarse hasta el límite de sus fuerzas. Capítulo 3. La ética y el código del guerrero. En la psicología profunda de este arquetipo, la equivocación es un lujo que no se puede permitir.
Un protector que comete un error es alguien que pone en riesgo su propia existencia o que pierde su identidad fundamental. Imaginemos la situación de alguien que sale en busca de sustento y tras días de esfuerzos regresa al grupo sin nada que ofrecer. Esa es una de las situaciones más degradantes posibles, pues se supone que su función es garantizar la continuidad de todos. En este nivel no existe la segunda vuelta ni el repechaje. Es una conciencia donde solo hay una oportunidad, una sola flecha para detener la amenaza, y esa precisión absoluta genera un estado de alerta máximo y una tensión constante vinculada a la responsabilidad de no fallar. Esta presión hace que la colaboración con los demás se vuelva un pilar fundamental. Es necesario unir fuerzas para enfrentar desafíos que superan la capacidad de un solo individuo, lo que fortalece los lazos de ayuda mutua donde la falla de uno podría significar el desenlace para todos. Sin embargo, de manera simultánea a esta lealtad grupal, persiste un deseo individual de destacar y de ser quien logre el éxito que asegure el bienestar común. Es una danza constante entre apoyarse profundamente y competir por el mérito de ser el más eficaz, estableciendo pautas de honor y códigos secretos que no pueden quebrantarse, pues de su cumplimiento depende la integridad de todo el sistema. Es importante notar que en estos niveles primarios no se lucha por conceptos abstractos o ideales universales. La libertad, por ejemplo, no es una construcción intelectual o una idea política compleja, sino un valor inmediato vinculado a la autonomía del ser. Defender la prioridad de la existencia y la independencia del propio grupo es la función esencial. Si esa autonomía se pierde, el ser mismo de la comunidad deja de existir. La memoria que habita en esta posición es inmensa y profundamente ambivalente. Por un lado, guarda la exaltación de los preparativos para la acción, la pintura, el sonido de los tambores, la adrenalina del impacto y el placer de imponer la propia voluntad para sobrevivir. Existe un éxtasis en el triunfo y en la capacidad de apropiarse de lo necesario para que la vida prospere, pero al mismo tiempo reside en el interior la memoria de haber sido quien fue superado, de haber sufrido el impacto de la fuerza ajena, de haber visto el hogar y los afectos desmoronarse bajo el poder de otros. Dentro de un mismo ser resuena simultáneamente el grito de victoria y el dolor de quien ha sido sometido. En este espacio psíquico, ganar y perder están indisolublemente unidos. Se convive con la admiración por la potencia que vence y a la vez con el horror ante la insensatez de la fuerza desenfrenada. Esta dualidad genera una ambivalencia constante hacia el uso de la fuerza y la confrontación. La persona puede oscilar entre impulsos de gran audacia y momentos de pánico intenso ante la agresividad, incluso si ésta es solo verbal. Es un círculo donde se comprende que toda energía de impacto que se lanza hacia afuera tarde o temprano encuentra su camino de retorno hacia su origen. Capítulo 4. El error fatal y la dinámica de grupo. Sin embargo, en este mismo espacio convive una paradoja fascinante. Al mismo tiempo que existe un apoyo incondicional, arde una competencia feroz. Todos desean ser aquel que logre la hazaña principal, aquel cuya acción sea decisiva para el éxito de la misión. Esta danza entre sostener al compañero y querer superarlo define gran parte de la interacción entre quienes encarnan esta fuerza. Es una coreografía de lealtad y mérito, un juego de tensiones que requiere de reglamentos muy claros y códigos de honor que no pueden quebrantarse. Cuando este principio de acción pierde su franqueza y su transparencia, es cuando la energía se desvirtúa y se transforma en algo mucho más sombrío y complejo. Es importante notar que, en estos niveles tan básicos, no se actúa motivado por conceptos intelectuales o grandes teorías sobre la justicia universal. Lo que se defiende es algo mucho más inmediato, la existencia misma de la comunidad y su derecho a ser autónoma. Si la aldea pierde su independencia, deja de ser lo que es. Por lo tanto, la libertad no se vive como una idea filosófica, sino como una necesidad vital y presente en cada acción defensiva. La psicología que emana de este arquetipo es la de quien sabe que no existe el repechaje ni las segundas oportunidades. No se trata de una exigencia impuesta por modelos externos o juicios morales complejos,
sino de una realidad física y cruda. En el momento crítico, solo se cuenta con una oportunidad, una sola flecha para detener la amenaza que se cierne sobre el grupo. Esta conciencia de que la vida se juega en un único movimiento otorga una precisión asombrosa, similar a la de un cirujano o un arquero experto, donde la habilidad y el valor se funden en un solo acto de voluntad. Es vivir en un espacio donde la existencia se disputa al límite en cada jornada, no por un anhelo de destrucción, sino por un compromiso inquebrantable con la vitalidad y la permanencia. Capítulo 5. La memoria inconsciente de la guerra y la paz. En la profundidad de este registro habita una memoria que es a la vez inmensa y profundamente ambivalente. No se trata de un recuerdo estático, sino de una vibración que contiene todas las facetas de la experiencia humana frente al desafío extremo. Por un lado, reside allí toda la exaltación de los preparativos para la acción, el ritual de pintarse el rostro, el sonido rítmico de los tambores que acelera el pulso, y ese placer casi eléctrico del encuentro y el choque, la satisfacción de imponer la propia voluntad para asegurar que la vida continúe. Es la memoria de la victoria, del alivio inmenso de permanecer en pie cuando el peligro ha pasado, y de la alegría de haber obtenido lo necesario para que el grupo prospere. Sin embargo, en este mismo espacio psíquico convive de forma inseparable otra memoria mucho más sombría, la de haber sido quien fue superado. Es el registro del impacto de la fuerza ajena, de haber visto el propio entorno desmoronarse y sentir la vulnerabilidad total frente a un poder imparable. En el interior de quien porta esta energía, resuena simultáneamente el grito de triunfo del vencedor y el dolor de quien ha sido sometido. Es un juego de espejos donde uno siempre contiene al otro. En la sensación de ganar está latente la de perder, y en el acto de dominar reside el recuerdo de haber sido dominado. Esta dualidad genera una sensibilidad muy particular hacia el uso de la fuerza. La persona puede oscilar entre impulsos de gran audacia, donde se lanza a la acción de manera intrépida, y momentos de una inquietud profunda ante cualquier signo de agresividad externa, incluso si es solo verbal. Existe una conciencia interna, casi siempre fuera de la vista cotidiana, de que la fuerza es un círculo. Toda energía de impacto que se lanza hacia afuera tiene un camino de retorno hacia su origen. Por eso, el éxito a menudo viene acompañado de una extraña melancolía o de la sensación de que se ha perdido algo valioso en el proceso de ganar. Un ejemplo claro de este circuito es la transformación que vemos en ciertos personajes históricos o relatos cinematográficos. Pensemos en quien comienza su camino fascinado por la idea de la contienda, buscando la gloria en el enfrentamiento, pero que, tras vivir la crudeza de la realidad y experimentar sus propias heridas, regresa transformado en un incansable defensor de la tranquilidad. Es el guerrero que se convierte en un luchador por la paz, pero que, y esto es lo crucial, sigue utilizando la misma firmeza y la misma determinación inquebrantable en su nueva causa. Aunque cambie el objetivo, la intensidad del motor interno sigue siendo la misma. Esta memoria también incluye las sensaciones de aquellos que observan la fuerza desde afuera. Por un lado, está la admiración por esa potencia que tiene el valor de quebrar la realidad y proteger lo que es vital, pero por otro, reside el temor al desborde de esa misma energía. Es una tensión constante entre el deseo de estar cerca de la fuerza para sentirse seguro y el anhelo de retirarse a un espacio de calma absoluta donde no exista la necesidad de defenderse de nada. Al final, la sabiduría que se oculta en este registro inconsciente es la comprensión de que la acción y el deseo no son puramente personales, sino que forman parte de una red interactiva. Se aprende a menudo a través de experiencias intensas, que no se puede simplemente cortar el aire sin que ese movimiento genere una respuesta. La maestría consiste en reconocer que somos transformadores de una vibración muy potente y que nuestra verdadera tarea es aprender a dirigirla para dinamizar la vida, pasando de la lucha por la supervivencia a una acción consciente que comprenda el valor de la paz porque ha conocido profundamente el costo de la contienda. Capítulo 6.
Ciclos de violencia y pacifismo. Uno de los recorridos más reveladores de este principio de acción se puede observar a través de la historia de vida de ciertos personajes que encarnan el arquetipo del protector transformado. Pensemos, por ejemplo, en la narrativa que nos presenta la historia de un joven que comienza su camino con una fascinación absoluta por la contienda, amando la idea de participar en un gran conflicto histórico. Este individuo se entrega a la experiencia, atraviesa los momentos de mayor intensidad y tras sufrir heridas profundas que marcan su existencia, regresa a su hogar transformado. Sin embargo, su regreso no es un simple retiro. El desprecio o la falta de valoración de aquello, por lo que arriesgó todo, lo llevan a girar su energía en la dirección opuesta. Aquel que amaba el conflicto se convierte en un incansable defensor de la tranquilidad, pero lo hace con la misma fuerza indomable de antes, transformándose en un guerrero por la paz. Es crucial entender que este tránsito no es una búsqueda de equilibrio o armonía al estilo de otras energías más suaves. Mientras que un impulso de armonización buscaría equilibrar varias fuerzas en juego, este impulso específico opera oponiendo una fuerza contraria con la misma magnitud. El anhelo de lograr la quietud se persigue a través de una entrega total a la causa, lo que paradójicamente a veces sigue alimentando el mismo circuito de intensidad que se intenta detener. Solo puede valorar verdaderamente la ausencia de conflicto aquel que ha conocido profundamente la naturaleza del enfrentamiento. Este fenómeno se manifiesta con claridad en figuras históricas de gran relevancia. Observemos el caso de Gandhi, quien en su juventud poseía una naturaleza muy impetuosa y firme. Al transformarse en un referente de la no confrontación física, no perdió ni un ápice de su determinación. Al sentarse a negociar, se mostraba como alguien irreductible, plantado en sus convicciones de una manera tan sólida que resultaba profundamente impactante para sus oponentes. El defensor de la paz en este nivel suele generar una reacción externa muy fuerte, debido a que su convicción interna es total, aunque muchas veces no registre la intensidad de la fuerza que emana de su propio ser. Historias como la de John Lennon o el caso arquetípico de Isaac Rabin nos muestran cómo este ciclo tiende a cerrarse de manera circular. Rabin, quien comenzó como un estratega de la contienda y terminó sus días buscando la conciliación, representa ese círculo donde la energía lanzada parece retornar a su punto de origen para completar un aprendizaje vital. A diferencia de otros procesos de vida que siguen un curso lineal, este principio se caracteriza por este movimiento circular de la fuerza de impacto. Una pregunta recurrente es por qué tantas personas regresan de los grandes conflictos con huellas psicológicas tan profundas. En las comunidades antiguas, como los pueblos originarios de las praderas, el protector que regresaba contaba con un marco ritual y una contención que le permitía reintegrarse y ser valorado como un pilar de la comunidad. En nuestra cultura moderna, esa valoración ha disminuido y la falta de un espacio sagrado para procesar la intensidad de lo vivido deja a la persona sin herramientas para ordenar su experiencia. En este nivel de conciencia, no hay espacio para la duda. El impulso debe ser certero, porque en su mundo original, detenerse a pensar podía significar el cese de la existencia. Sin embargo, la sabiduría profunda consiste en aprender a integrar la capacidad de negociación, reconociendo hasta dónde llevar el impulso y dónde comenzar a ceder. El individuo puede encontrarse en cualquier lugar del escenario, desde el frente de batalla más expuesto hasta una posición de retiro absoluto. Existe una línea muy delgada entre la valentía y el pánico, una tensión constante que a menudo empuja a buscar descargas de adrenalina en el cuerpo para procesar el temor interno. Es una necesidad de sentir que el cuerpo vibra, no por un deseo de autodestrucción, sino por la urgencia de drenar una vitalidad que se siente acumulada. Esto explica por qué muchas personas experimentan ciclos de muchísima actividad seguidos de un anhelo desesperado por retirarse de la vorágine de la vida. Es una oscilación constante entre la acción desenfrenada y la búsqueda de contemplación y reposo. A menudo la persona se siente desconectada de su propio deseo, permitiendo que otros tomen la iniciativa hasta que de pronto algo se vuelve vital.
En ese instante sale a la luz una determinación excesiva y una capacidad de impacto que deja perplejos a los demás e incluso a sí misma, preguntándose cómo pudo pasar de la pasividad total a una actividad tan desbordante. La clave de este aprendizaje reside en advertir que la acción lineal siempre genera una respuesta opuesta, que intenta neutralizarla. La verdadera maestría consiste en comprender que el deseo no es algo puramente personal, sino una corriente interactiva. Es necesario reconocer, a través de la experiencia directa y no solo de la teoría, que toda energía que se lanza hacia el mundo retorna. No se trata de repartir culpas sobre quién inició el movimiento, sino de hacerse cargo de la vibración que uno porta. Al final del camino, el objetivo es discernir qué parte de esa intensidad pertenece a los climas colectivos que nos rodean y qué parte es nuestra propia determinación, aprendiendo a movernos en esa circulación de energía con la sabiduría de quien conoce tanto el valor del triunfo como el peso de la derrota. Capítulo 7. Manifestaciones y síntomas de Marte en 12. La primera sensación que suele acompañar a quienes portan esta energía es una percepción subjetiva de que el impulso de afirmación no está presente, como si les costara marcar su propio territorio, decir qué es lo que realmente les pertenece o tomar decisiones con determinación. Existe un denominador común marcado por la frase "no sé exactamente lo que quiero", lo que genera una dificultad para emprender la iniciativa de forma consciente. Sin embargo, a lo largo de la existencia, estas personas se convierten en imanes que convocan a su alrededor a personajes sumamente intensos, individuos arrojados, audaces, competitivos o incluso aquellos que se mueven en entornos de alto riesgo, como deportistas extremos o personas que manejan a velocidades excesivas. Estos encuentros externos sirven como un espejo necesario para meditar sobre la propia fuerza, permitiendo distinguir dónde termina el valor y dónde comienza la imprudencia. Esta dinámica se refleja también en el interés por los relatos de grandes conflictos. La persona puede sentirse profundamente atraída por narrativas de guerreros o, por el contrario, sentir un rechazo tan absoluto que ni siquiera tolera ver imágenes de confrontación. Si hurgamos en la memoria de la infancia, es muy probable encontrar episodios de una intensidad física desbordante que la conciencia actual prefiere ignorar, desde juegos que rozaban el límite de la seguridad hasta una curiosidad, casi quirúrgica por la naturaleza en su estado más crudo. Este cuerpo está, en realidad, cargado de una potencia que genera tanto fascinación como una inquietud profunda ante cualquier signo de hostilidad, ya sea física o simplemente verbal. A menudo la persona se presenta ante el mundo con una calma y una tranquilidad admirables, intentando alejarse de cualquier foco de tensión. Pero esta paz es solo una cara de la moneda. Ante un pequeño detalle cotidiano, como ser encerrado por otro vehículo en el tránsito, puede ocurrir una transformación asombrosa donde el individuo comienza a temblar internamente y se desborda en una respuesta de gran magnitud, similar a un personaje de ficción que cambia su apariencia ante la presión. En ese instante, emerge un arquetipo que busca hacer justicia por propia mano, operando bajo la lógica de que quien comete una falta debe recibir un impacto equivalente, lo que a veces conduce a situaciones de gran complejidad legal o social, de las que luego no logran reconocerse como autores. Es curioso notar que estas personas suelen ser fáciles de intimidar por los gritos o la agresividad ajena, pero, simultáneamente, poseen una presencia, una mirada o un tono de voz que resulta sumamente imponente para los demás, aunque ellos se perciban como seres pacíficos. Esta fuerza latente se pone a prueba en situaciones de peligro real, como un asalto. Mientras que otros podrían paralizarse, quien tiene este registro suele dar una respuesta de una eficacia asombrosa, mostrando una sabiduría instintiva sobre cómo neutralizar una amenaza. Es aquí donde surgen relatos casi legendarios, como el de la mujer mayor que, recordando habilidades de tiempos ancestrales, logra repeler a intrusos mediante el uso creativo de objetos cotidianos como proyectiles, demostrando una tranquilidad absoluta frente al riesgo de desaparición física. En el ámbito social, aunque afirmen detestar la rivalidad, generan una atmósfera de alta competencia a su alrededor,
debido a que sus movimientos, aunque sean inconscientes, resultan sumamente provocadores para el entorno. En los varones, esto se traduce en una fricción constante con otros hombres, una pica inexplicable que muchas veces requiere ser canalizada a través de actividades físicas o deportes donde la confrontación esté reglamentada y sea simbólica. Para las mujeres, la experiencia se vuelve aún más compleja, ya que su imagen interna de lo masculino está ligada a figuras de una fuerza bruta y primaria, como un gigante indomable al que temen y por el que se sienten atraídas al mismo tiempo. Esta ambivalencia las lleva a veces a elegir compañeros extremadamente suaves o tiernos para calmar el miedo a esa potencia interna, lo que termina generando un vacío de vitalidad que solo se rompe cuando deciden apropiarse de su propia fuerza. La necesidad de sentir que el cuerpo vibra bajo una descarga de adrenalina es fundamental para drenar esta tensión acumulada. Esto explica la atracción por actividades que rozan el abismo, no por un anhelo de autodestrucción, sino por la urgencia de sentir el vigor corporal en su estado puro. Existe una conciencia constante del riesgo de finalización de la existencia. Por ello, al conducir por una carretera, pueden verse tentados a realizar maniobras de gran precisión para probar si son capaces de cruzar un espacio mínimo entre obstáculos, reviviendo la destreza del rastreador que enfrentaba a grandes depredadores hace milenios. Finalmente, la persona suele oscilar entre largos periodos de retiro y contemplación, donde anhela salir de la vorágine de la lucha por la vida, y súbitos estallidos de hiperactividad, donde se muestra extremadamente definida y determinada. Aunque crean que les cuesta decidir, poseen una firmeza interna que nadie puede mover, una voluntad que muchas veces violenta al entorno sin que ellos se den cuenta de la brusquedad de su propio movimiento. Su sola presencia tiene el efecto de dinamizar a otros, empujándolos a definir sus propios deseos y a encontrar la fuerza para actuar. El aprendizaje último consiste en comprender que toda energía de impacto lanzada hacia el mundo tiene un retorno circular y que la verdadera maestría reside en mover esa potencia no para destruir, sino para transformar la realidad con sabiduría. Capítulo 8. La infancia y la sombra del guerrero. Si nos sumergimos en los recuerdos de los primeros años de quien porta esta energía, es muy probable encontrar escenas de una intensidad física que la memoria consciente suele haber dejado a un lado. Aunque hoy se perciban como personas sumamente tranquilas, en su infancia pudieron protagonizar momentos de una firmeza desbordante, como si una pequeña figura de apenas 3 años estuviera poseída por el espíritu de un líder tribal en plena acción. Es habitual que en esa etapa se hayan manifestado comportamientos de una curiosidad casi quirúrgica o reacciones muy contundentes hacia su entorno, revelando que ese cuerpo físico ya estaba, desde el inicio, cargado con una frecuencia de impacto muy elevada. Muchas veces, estos individuos crecieron en ambientes donde la fuerza se expresaba de manera constante, ya sea a través de palabras hirientes, situaciones de tensión física o incluso intervenciones médicas tempranas, lo que genera una saturación interna de esa vibración. Esta historia personal construye una estructura donde conviven, al mismo tiempo, una gran potencia y un temor profundo ante cualquier signo de hostilidad externa. Por lo general, la persona se presenta ante el mundo con una calma envidiable, tratando de mantenerse lo más lejos posible de cualquier foco de fricción. Sin embargo, esta paz es una superficie que puede quebrarse ante un pequeño detalle cotidiano que actúe como detonante. En esos instantes, ocurre una transformación asombrosa. La persona comienza a experimentar un temblor interno y se desborda en una respuesta de una magnitud inesperada, similar a un conocido personaje de ficción que cambia por completo su apariencia ante la presión. Emerge entonces un impulso de justicia por mano propia, bajo la lógica instintiva de que cualquier falta debe recibir una respuesta equivalente, lo que puede llevar a situaciones de gran complejidad, de las que luego les cuesta reconocerse como autores. Incluso en el mundo de los sueños, esta resistencia se hace presente a través de imágenes donde una criatura monumental intenta entrar por una ventana, representando ese impulso vital que busca ser reconocido.
La tarea fundamental consiste en dejar de temer a esa fuerza cruda para empezar a transformarla. Solo al aceptar esa raíz tan básica y potente es posible evolucionar hacia figuras de mayor nobleza y protección consciente, pasando de la reacción instintiva a una maestría sobre la propia capacidad de acción. Se trata de rescatar la firmeza necesaria para la vida, comprendiendo que esa energía no es un enemigo, sino el motor que permite definir el propio camino y dinamizar el entorno con una determinación inquebrantable. Esta posición genera, además, un magnetismo particular que atrae historias cargadas de intensidad, deseos fervientes y confrontaciones físicas. Al ser un foco que irradia esta potencia, la persona se ve envuelta en situaciones donde otros pierden los estribos, asistiendo una y otra vez a escenas de desenfreno, que le obligan a meditar sobre la naturaleza de la firmeza y el impacto. Pero lo más sorprendente es el efecto que producen en los demás. Aunque la persona esté en silencio o se sienta indecisa, su sola presencia tiene el poder de dinamizar a su entorno. Un encuentro con ellos puede funcionar como una descarga eléctrica que empuja a los otros a definir qué es lo que realmente quieren, ayudándoles a encontrar la fuerza necesaria para tomar sus propias decisiones. La maestría final de este proceso se observa en figuras que aprenden a no actuar para sí mismos, sino a través de los demás, comprendiendo que la acción directa basada solo en el deseo personal suele terminar de forma accidentada. Al igual que los grandes maestros de la acción compartida, el individuo descubre que su verdadera tarea es ser un transformador de la vibración, alguien que impulsa el campo de deseo colectivo sin necesidad de figurar en el centro de la batalla. Es el aprendizaje de la circularidad, comprender corporalmente que toda energía lanzada al mundo eventualmente retorna y que la verdadera victoria consiste en mover esa potencia para que la vida de todos encuentre su dirección y su vigor. Capítulo 9. Marte en 12 en la mujer y la integración del ánimus. Para una mujer, integrar esta energía de afirmación y vigor representa un desafío único y fascinante, ya que implica encontrarse con una figura masculina interna, lo que a veces llamamos el animus, que no es precisamente la de un anciano sabio o un consejero refinado. En lo más profundo de su alma habita un lado masculino vinculado a lo más elemental y crudo. Es una presencia que recuerda a un antepasado muy antiguo, a un ser que se mueve por instintos básicos y posee una fuerza corporal arrolladora. Esta imagen psíquica suele tener lo que llamaríamos poca aceptación social, pues no es fácil admitir que el propio motor de acción tiene la naturaleza de un gigante indomable que, en otros tiempos, podría haber llevado a su compañera hacia una cueva por la fuerza. Debido a que esta imagen es tan potente y a la vez difícil de asimilar, es muy común que quede completamente oculta para la propia conciencia y termine proyectándose en el mundo exterior. Esto genera dos escenarios muy marcados en la vida de estas mujeres. En el primero, la persona se siente atraída por figuras que expresan una firmeza extrema, personajes que desbordan una energía de competencia y audacia que ella, en el fondo, anhela para sí misma. El problema reside en que, al no reconocer ese deseo de forma franca, termina encontrándose con el lado más costoso de esa fuerza, atrayendo situaciones donde su integridad se ve vulnerada porque pues en realidad está buscando ese vigor arquetípico sin saber cómo manejarlo. Es como si una parte de ella deseara la potencia de un ser monumental, pero al negarlo, solo encuentra la aspereza del encuentro físico. El segundo escenario es igual de revelador. La imagen interna es tan imponente que genera un terror profundo, lo que lleva a la mujer a alejarse de cualquier rastro de fuerza. En estos casos es habitual que elija rodearse de compañeros sumamente suaves, tiernos y con poca determinación, lo que solemos llamar figuras blandengues. Aunque este tipo de vínculos le brinda una sensación de seguridad y calma el miedo a la potencia interna, produce un efecto secundario inevitable. La mujer se siente desvitalizada o sin energía propia. Se queda atrapada en un territorio de excesiva pasividad, necesitando de esa fuerza que rechaza para poder activarse realmente en el mundo.
Este conflicto interno también se refleja en una gran ambivalencia respecto a la vitalidad del cuerpo y la intimidad, oscilando entre momentos de un impulso muy marcado y periodos donde parece no haber ningún interés, como si el motor se hubiera detenido. A menudo, la vida de estas mujeres se organiza en ciclos de actividad y pasividad. Pueden pasar mucho tiempo en una relación que las mantiene en un estado de reposo absoluto, hasta que de pronto surge una determinación interna irreductible que las lleva a romper con todo y a emprender un camino de absoluta autosuficiencia y firmeza. Una vez que esta energía comienza a fluir, la mujer descubre que posee una capacidad asombrosa para dar impulso a los demás. Aun cuando se sienta tranquila o incluso indecisa, su sola presencia actúa como un catalizador para quienes la rodean. Un encuentro con ella puede sentirse como una sacudida eléctrica que empuja a los otros a definir su propio camino y a encontrar la valentía necesaria para actuar. Su función profunda es convertirse en una transformadora de la vibración, alguien que no necesita imponer su voluntad de forma personal, sino que dinamiza el campo de deseo compartido, ayudando a que la vida de todos encuentre su dirección y su potencia. Al final, el aprendizaje consiste en rescatar esa virilidad interna, comprendiendo que esa firmeza no es un peligro, sino el instrumento sagrado que le permite ser dueña de su propio destino. Capítulo 10. La sabiduría de la acción y casos de maestría. El camino hacia la maestría de este principio de acción nos lleva a observar trayectorias de vida que han recorrido el ciclo completo de la fuerza, transformando el impulso de impacto en una sabiduría profunda sobre la voluntad humana. Un ejemplo sumamente revelador es el de aquel personaje histórico que, partiendo de una condición física frágil y marcada por dificultades respiratorias, terminó convirtiéndose en el símbolo mismo del combatiente incansable. Su historia no es la de alguien que simplemente triunfa, sino la de quien atraviesa todas las fases de la contienda, desde la entrega total hasta el desenlace final, encarnando a la perfección lo que significa ser un protector de este registro específico. En casos como este, a menudo se apela a grandes ideales para justificar o canalizar esa potencia tan elemental, utilizando el pensamiento elevado como un medio para autorizarse a entrar en contacto con una raíz tan básica que, de otro modo, resultaría difícil de integrar en la civilización moderna. Este flujo constante de energía tiende a volcarse hacia los demás, ya que el individuo descubre que su vigor se multiplica cuando se mueve en el ámbito de los anhelos compartidos. Poseen una capacidad natural para dinamizar su entorno, incluso cuando se muestran en una quietud absoluta. Su sola presencia actúa como una descarga que impulsa a quienes los rodean a definir sus propias metas. Es común que las personas indecisas sientan una especie de sacudida vital al interactuar con ellos, encontrando de pronto la firmeza necesaria para tomar decisiones y dar dirección a sus propias vidas. Otro caso excepcional de esta maestría es el de aquel guía espiritual que antes de alcanzar la plenitud de su camino participó activamente en los movimientos de independencia de su nación, enfrentando incluso la privación de su libertad. Tras comprender profundamente la naturaleza de los conflictos y el alcance de la fuerza, decidió abandonar la lucha física para desarrollar lo que se conoce como el yoga de la acción. Su legado incluye la creación de una comunidad diseñada con una estructura radial en forma de estrella, donde él permanecía en el centro, casi invisible, permitiendo que fueran otros quienes ejecutaran las tareas y construyeran la realidad material. Esta es una de las mayores expresiones de esta energía: dejar de actuar de forma personal para convertirse en un motor que impulsa la acción a través de los demás. La sabiduría aquí reside en advertir que cualquier movimiento directo, nacido únicamente del deseo individual y que ignore el entorno, suele conducir a resultados accidentales o costosos. El aprendizaje fundamental consiste en comprender, de manera física y no solo intelectual, que toda fuerza lanzada hacia el mundo tiene una trayectoria circular que, tarde o temprano, retorna a su punto de origen. Al alcanzar esta comprensión, la persona trasciende las formas habituales del enfrentamiento para habitar la vibración pura, convirtiéndose en un transformador de la energía colectiva. Sin embargo,
Para llegar a este estado de irradiación consciente, es necesario haberse arremangado y haber transitado por las experiencias concretas de la vida, conociendo tanto el éxito de la afirmación como el peso de la derrota. No basta con aislarse para evitar problemas. La verdadera maestría surge de haber caminado por el centro de la batalla para luego poder dirigir esa potencia con discernimiento. Parte de este proceso implica aprender a distinguir qué parte de nuestra intensidad nace de nosotros mismos y qué parte es una respuesta a los climas de tensión colectiva que nos rodean. En momentos de gran agitación social o conflictos externos, quienes portan esta energía pueden sentirse súbitamente movilizados, descubriendo que su tarea final es aprender a navegar en esos mares de fuerza sin dejarse arrastrar por la fascinación del choque, transformando el instinto de prevalecer en una voluntad consciente que dinamiza y protege la vida en todas sus formas.